muy contento de poder estar nuevamente, de poder transmitir, educar, llevar el conocimiento a todos los que nos siguen, que continuamente están siguiendo nuestras columnas, nuestro espacio para poder aprender sobre nuestra fauna, aprender a convivir por sobre todas las cosas. Recordemos que la urbanización va creciendo, el asentamiento humano va creciendo y eso también conlleva como consecuencia de que continuamente tengamos esta experiencia, por lo menos en el norte de Argentina, de encontrarnos continuamente con animales silvestres. Así que a través de estos espacios vamos aprendiendo primeramente a identificar cuáles son esas especies de fauna silvestre que podemos encontrarnos y también cómo proceder. En el caso de hoy, respecto a tu pregunta, vamos a ver un poquito sobre, vamos a repasar un poquito cuáles son las especies que hemos visto que son venenosas o que son de interés médico. Vamos a hablar un poquito cómo se da el envenenamiento en las personas y vamos a hablar un poquito también sobre algunas medidas preventivas. Perfecto, Lucas, y te consulto, ¿cuáles son las 3 especies más importantes en la cuestión médica? Bueno, perfecto. Habíamos visto en episodios anteriores, dedicamos un episodio específico para cada especie venenosa. Hoy vamos a hacer un repaso y vamos a nombrar cuáles eran estas serpientes que encontramos. Recordemos porque se ve también en otros lugares, pero aquí en la provincia del Chaco son estas 3 serpientes que, por un lado, como vemos allí en pantalla, las serpientes de coral, ¿sí? Que son serpientes venenosas, es decir, que pueden llegar. Si llegaran a morder, pueden llegar a ocasionar envenenamiento. Que puedan llegar a morder no significa que tengan la intención o que sean agresivas, sino que estamos hablando de un animal que si el ser humano sobrepasa los límites y ocurre un accidente, se da un accidente, o en algunas ocasiones no es un accidente sino por falta de prevención, la mordedura de estas serpientes pueden ocasionar envenenamiento. La primera de ellas es la serpiente de coral, que tenía estos colores muy llamativos, rojo, blanco y negro. Tenemos nuestro episodio también en las redes donde hablamos específicamente de coral. Y otras de las serpientes venenosas a continuación eran las yararás, como también lo vamos a poder ver allí en pantalla, para poder refrescar un poquito lo que estuvimos hablando anteriormente. Yarará de la cruz y la yarará común, que es la que comúnmente también se encuentra acá en la provincia del Chaco. Y en tercer lugar, la serpiente de cascabel. Cascabel, campanilla, ¿sí? Víbora de 4 narices, una serpiente que también posee una característica muy particular, que es este crótalo cascabel que tiene en el extremo de la cola, el cual lo agita muy fuerte cuando siente la presencia ya sea de un depredador o de una persona, cuando ya se siente intimidada. Entonces, tenemos estas 3 especies de serpientes venenosas en la provincia del Chaco: corales, cascabel y yararás. Así es, también recordemos que estas especies se pueden ver aquí en lo que es nuestra zona, donde habitamos aquí en nuestra provincia, y también, como siempre decimos, es muy importante respetar lo que es su hábitat. Así es, nosotros debemos respetar o darles un tiempo, como siempre decimos, a la fauna para que se vaya traslocando hacia lugares que son ya más rurales. Y Lucas, te consulto en lo que tiene que ver con los accidentes con estos tipos de serpiente. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener? ¿Qué es Bueno, lo que se hace principalmente si te llega a picar algún tipo de estas especies que estuvimos hablando en todos los episodios? muy bien. Lo primero que vamos a tener en cuenta y que vamos a aprender previo a las prevenciones y posteriormente también en los próximos episodios vamos a estar viendo los primeros auxilios. Hoy vamos a ver qué prevenciones debemos tener. Y antes de saber cuáles son esas medidas preventivas, es importante que podamos aprender hoy cómo se da el envenenamiento, cómo es que se produce esa mordedura. Recordemos que las serpientes son animales vertebrados, tienen una columna vertebral, numerosas costillas. Como vemos allí en imagen también, las serpientes tienen un cráneo, tienen mandíbula y tienen dientes. Y aquellas serpientes que son venenosas tienen, además de los dientes,
tienen colmillos que son más largos, se destacan del resto de los dientes y además de ser más largos, también tienen un orificio, un canal, ¿sí? O un hueco interno en la estructura de su colmillo que les permite inyectar el veneno. Esto es muy importante, podemos ver allí en imagen cómo se ve la cabeza de la serpiente, cómo se ven los colmillos. Y esto es muy importante porque a lo largo de nuestra experiencia dando capacitaciones, hay muchas personas que hacen preguntas como por ejemplo, si le toco la piel, ¿será que tiene veneno? ¿Será que tiene veneno? O aquellos mitos como hemos visto de las corales, ¿será que pican con la cola? Cuando saca la lengua y la agita en el aire, algunos preguntan si te toca con la lengua seguramente te va a envenenar. Y hay otros que inclusive esto se mantiene dentro de la cultura, ¿sí? En muchos lugares donde a veces las personas se alimentan de estos animales, de la serpiente, le cortan, por ejemplo, 10 centímetros del cuello y 10 centímetros de la cola y esa serpiente la cocinan y la comen. Hay culturas que se alimentan de animales silvestres. Claro. Bien, entonces, con la creencia de que el veneno está ahí en esa zona, pero con una cierta incertidumbre, es decir, no saben en qué parte. Y así también hay muchas personas que creen que está en la lengua, que está en la saliva, que está en la piel, ¿verdad? Entonces lo que vamos a aprender hoy es dónde está ese componente, dónde está esa toxina, dónde está ese veneno y cómo es que se da el accidente ofídico. Bien, en la otra imagen que teníamos ahí en pantalla hace un momento, donde se ve también el colmillo, esa, muy bien, gracias. Allí se ve una flechita donde apunta el colmillo y arriba del colmillo, que está pintado de azul, tenemos una parte roja, tenemos también arriba de la mandíbula posterior de color marrón. ¿Y cómo se da este proceso? ¿Cómo se da este proceso? Lo primero que tenemos que saber es que el veneno está dentro de una glándula, Es decir, las serpientes venenosas tienen una glándula productora de veneno. Al igual como nosotros los seres humanos tenemos una glándula con la cual producimos saliva, las serpientes tienen una glándula productora de veneno. Esa glándula está ubicada cerca del hueso cuadrado, es decir, en la parte de la mandíbula, en la parte de arriba, donde se ve allí una parte azul también pintada, ¿sí? Cerca de la comisura de los labios. Y esa glándula está produciendo continuamente veneno. Esa glándula está continuamente produciendo veneno. Esa glándula está conectada a una vena, para que se entienda, que sería la parte color marrón que se ve allí en la imagen, y esa vena va conectada desde la glándula, en palabras comunes para que se entienda, desde la glándula hacia el colmillo que tiene en la parte delantera de la boca. El colmillo tiene una parte ahuecada, con la cual entonces cuando la serpiente abre la boca, extiende, expande los colmillos, y muerde, comprime los músculos de la mandíbula, comprimiendo esa glándula y enviando esa glándula por las venas o por el conductor venenoso hacia el colmillo. Y así es como se da esa inyección letal. Es decir, tiene que la serpiente morder, introducir los colmillos en la musculación, en un brazo, en una pierna, en el caso de una presa, a un roedor, a un ave, morder, introducir los colmillos como si fuera que estamos poniendo una inyección y ahí recién inyecta la dosis de veneno. Es decir, no tienen otra parte del cuerpo, ni siquiera si tocáramos la encía o la lengua o la saliva de la serpiente no quedaríamos envenenados. En realidad la serpiente tiene que morder, tiene que inyectar con sus colmillos y comprimir sus glándulas para ir recién enviar el veneno al tejido o al torrente sanguíneo en el caso de una persona. Perfecto, Lucas. Y la gente por ahí nos consulta cuánto tiempo tarda en hacer efecto lo que tiene que ver el veneno de una serpiente en el cuerpo de un ser humano. Muy bien, bueno, esta es una pregunta muy compleja y es una pregunta prácticamente sin respuesta. Y paso a explicar por qué. Porque hay factores, hay dos tipos de factores. Por un lado están los factores que competen a lo que es el animal, a lo que es la serpiente, y por otro lado hay factores por parte del accidentado. Por ejemplo, si una serpiente es pequeña, supongamos una cría de 15 centímetros, va a inyectar una dosis muy pequeña de veneno. Pero no es lo mismo que una serpiente
de 1,50 m, donde su cuerpo es más robusto, su cabeza más grande, sus glándulas, sus colmillos son más grandes y por ende va a inyectar mayor cantidad. Otro punto como factor por parte del animal, dependiendo del tiempo de alimentación, porque si es una serpiente que acaba de morder a una presa, no va a tener tan cargadas sus glándulas. Otro factor, otro punto importante por parte de la serpiente, por ejemplo, no es lo mismo una serpiente que acaba de alimentarse a una serpiente que viene hibernando hace 3 meses, la cual está cargada de veneno. Otro punto es, por ejemplo, el grado de irritación por parte del animal, ya que si el animal se lo está molestando, tocando, y ese animal llega a morder y estaba muy irritado, va a inyectar mayor cantidad. Y por parte del o el accidentado, va a tener que ver también muchos factores por parte de la persona. Es decir, el lugar de la mordedura, cuanto más cerca del corazón, menos tiempo tengo, y cuanto más alejado del corazón, por ejemplo, el pie, el talón, la pantorrilla, voy a tener un poco más de tiempo para poder llegar a un centro de salud. Otro factor importante también por parte de la persona es si tiene una enfermedad de base, si tiene diabetes, si tiene problemas del corazón o otras enfermedades que esto van a agravar la situación. Es decir, no existe una hora reloj, no existe un tiempo reloj al cual podamos recurrir para decir, bueno, tengo exacto 7 horas. No, sino que va a depender de la cantidad de veneno inyectado, va a depender del estado de la persona y algo muy, pero muy importante, va a depender de los primeros auxilios, que eso lo vamos a ver el próximo miércoles, va a depender de los primeros auxilios que se apliquen posterior a la mordedura. Hay primeros auxilios que la gente los aplica mal y empeoran el proceso de envenenamiento, te restan tiempo, y hay procesos que se aplican que te dan más tiempo para poder llegar a un centro de salud. Hoy lo que vamos a ver es estas medidas primero. ¿Cómo prevenir un accidente? Y luego, el próximo episodio, vamos a ver cuáles son los primeros auxilios que hay que aplicar en caso de una mordedura. Perfecto, Lucas, y te consulto, ¿son las mismas medidas preventivas que hay que tomar para una persona que vive en la ciudad, que vive fuera de la ciudad, en el campo, para aquellas personas que por ahí también se van de campamento? Bueno, exactamente lo que vamos a hacer es eso, poder identificar algunos puntos a tener en cuenta. Nosotros continuamente estamos dando capacitaciones, damos capacitaciones a distintos públicos, ¿sí? Puede ser un colegio, puede ser un secundario, como puede ser personas de personal de bomberos que están continuamente también colaborando, como puede ser personal de infantería, del ejército, distintos que trabajan en el campo, que hacen campamentos, o que trabajan en zonas rurales, agricultores, ganaderos. Entonces hay distintos ítems para tener en cuenta al momento de prevenir un accidente ofídico. En primer lugar, vamos a ver, por ejemplo, en la casa. Y decimos en la casa que cuando nos decimos en el hogar nos estamos refiriendo a las zonas medianamente urbanas, ¿sí? Zonas urbanas o de la periferia, en la cual, si bien yo digo, bueno, pero yo vivo en una casa, estoy en la ciudad de Resistencia, estoy a pocas cuadras del centro, entonces quizás en mi casa no pueda haber una serpiente venosa. Y bueno, lamentablemente la respuesta es que no, que eso es errado, que realmente hay muchos llamados, muchas consultas y muchos de los rescates que hemos realizado durante años fueron en zonas urbanas. Serpientes dentro del domicilio. Y algunos puntos a tener en cuenta, por ejemplo, es el desmalezamiento. Hay muchos hogares a los cuales hemos asistido a un rescate y a veces el pastizal y el descacharrizado que se hace también en la campaña contra el dengue, por ejemplo, funcionan no solamente para estos insectos, sino también para las serpientes. Las serpientes venenosas principalmente son animales que se alimentan de roedores. Entonces, no es lo mismo una serpiente que pasa por un patio donde hay el pasto corto, a una serpiente que encuentra un lugar en un patio donde quedarse. ¿Dónde les gusta quedarse a las serpientes? En los pastizales, en los matorrales, en la hojarasca seca, en los cacharros, es decir, chapas, cubiertas, ladrillos mal apilados, escombros, leñas, por ejemplo, son lugares donde, porque estos lugares tienen dos características principales: oscuridad y humedad. Entonces, si yo tengo un patio despejado, limpio, estas serpientes puede que pasen
pero no se van a alojar ahí. Cuando nosotros en el patio de un hogar le damos todas las condiciones para que ellas se queden, van a quedarse ahí, debajo de un tronco, debajo de la leña, debajo de una chapa vieja que estaba tirada en un patio, y es así como se dan los accidentes en la zona urbana en un patio. ¿Qué otro punto puedo tener en cuenta en el hogar? La limpieza, la higiene, la basura. La basura, por ejemplo, atrae los roedores. ¿Y quiénes van detrás de los roedores? Las serpientes. Y otra cosa muy importante también, que siempre estamos aconsejando, es utilizar para el hogar, para la casa, estos zócalos de gomas que van debajo de la puerta para que las serpientes no se introduzcan a los hogares por debajo de la puerta. Otro punto muy importante, hay unas rejillitas, ahora ya vienen, pero anteriormente no existían, había que fabricarlas de forma casera con la malla mosquitera. Poner en las piletitas del baño, piletitas de desagüe que se llaman, que son las piletas donde van conectadas a la cloaca, o en la cocina, o inclusive en el patio, el desagüe pluvial, que va conectado al desagüe externo, conocido comúnmente como zanja, como cuneta, ¿sí? Entonces, todos esos lugares son lugares donde generalmente las serpientes se introducen dentro de un hogar. Cuando llueve muy fuerte, por ejemplo, se introducen por ahí, se llenan las calles, ingresan por ahí al hogar. Entonces hay que poner la tapa, malla mosquitera, y no solamente vamos a evitar encontrarnos con una serpiente, sino también inclusive insectos como la cucaracha, los alacranes, las escolopendras y otros insectos que también son muy venenosos. Y recordemos que hay lugares en resistencia, ¿sí? Lugares en plena ciudad donde hay muchísima cantidad de alacranes y un índice muy alto también inclusive de accidentes. Entonces estos puntos hay que tener en cuenta para resguardar nuestro hogar. La higiene en el patio, la limpieza, aislar el interior de la casa con el exterior por medio de estos burletes o bandas de gomas que van debajo de la puerta, en los zócalos, en las piletitas de desagüe también. Perfecto. Y también están las medidas para que esas personas que por ahí viven en el campo, ¿no, Lucas? Así es. Bueno, cuando trabajamos en el campo, en base a nuestra experiencia, en base a la cantidad de mensajes recibidos o de accidentes que se fueron dando a lo largo del tiempo, hemos ido recopilando nosotros consejos sobre qué cuidados hay que tener. Cuando uno trabaja en el campo, como se puede ver en pantalla, no meter la mano en los huecos de los árboles, en los troncos ahuecados. Tener mucho cuidado, por ejemplo, en caminar en horarios nocturnos, ¿sí? Otro punto muy importante, los cazadores, por ejemplo, en las cuevas tatuceras, cuevas vizcacheras, nidos de aves también. Es muy común que el cazador, que la persona que va y mete la mano en un nido de un tatú, de una vizcacha, en los troncos, pueda darse un accidente ofídico. Por otro lado también es muy importante usar la indumentaria necesaria para las personas que trabajan en el campo. Es decir, borcegos, polainas de PVC, polainas de cuero grueso, pantalones anchos, guantes de cuero, que son medidas que muchas veces no las tomamos como importante, quizás por la comodidad o por la incomodidad. Es decir, es mucho más cómodo trabajar sin los guantes, hacer un posteado, un alambrado, cambiar los postes, un trabajo de campo o caminar con alpargatas. Pero es decir, así es como se dan todos estos tipos de accidentes en zonas de campo. Perfecto, Lucas. Y por último, para aquellas personas que por ahí también se van de campamento, ¿cuáles son las prevenciones que tienen que tomar? Bueno, y de campamento, por ejemplo, tuvimos muchas situaciones que se han dado dentro de las carpas, por ejemplo. Dentro de los bolsos de dormir, dentro de los calzados. Siempre es mejor que los calzados, por ejemplo, permanezcan dentro de una carpa. Mochilas, bolsos, siempre deben ser herméticos, no estar rotos. La carpa tener un buen sistema de cierre la lona, no tiene que estar rota. Es decir, cuando amanece, las serpientes venenosas que son nocturnas y va amaneciendo, estas buscan un lugar oscuro y buscan también un lugar de humedad y que tenga buena temperatura. Entonces generalmente buscan dentro de una carpa, dentro de una mochila o en un calzado, que es algo muy común que se da
cuando se hace un campamento, que se metan dentro de un calzado. Otro punto muy importante, porque una cosa es cuando yo estoy en la ciudad y otra cosa es cuando yo trabajo en el campo o yo estoy yendo a acampar al hábitat natural de estas serpientes, no molestarlas. La mejor forma de prevenir un accidente, si nos encontramos con una serpiente, no molestarla, no intentar tocarla, sino más bien seguir nuestro camino y tratar de acercarnos lo menos posible.